No debe aplicarse la palabra jamás, pero es tal la convicción que tengo de que la dinastía de los Borbones se ha hecho imposible para España, que no vacilo en decir que no volverá jamás, jamás, jamás. Bueno, pues hola a todos de nuevo. Hoy estamos mi hermano Manuel y yo de nuevo aquí en este podcast de la historia olvidada, y empezamos con este discurso. Es un discurso muy importante en la historia de España, hecho por Prim en el Congreso de los Diputados, en el que, como podéis ver, ya estaba avisando que no estaba del todo de acuerdo con la dinastía de los Borbones y que por lo menos siguiera en un futuro, ¿no? Hoy vamos a hablar de él, hablaremos de Prim, pero no vamos a hablar al uso de Prim, sino que hablaremos de una cosa que creemos que es más importante y creemos que para la historia de España fue muy importante y sobre todo que puede tener un punto de interesante y diferente. Es algo que no se suele saber y no se suele hablar, pero es de su asesinato. Y es que efectivamente Prim, mientras era presidente del gobierno de España, lo que sería ahora el presidente del gobierno, antes no se llamaba así, se llamaba presidente del Consejo de Ministros, fue asesinado mientras cumplía sus funciones, ¿no? Entonces, la idea del podcast de hoy, entre mi hermano Manuel y yo, va a ser contaros a todos vosotros qué hay detrás de este asesinato. ¿Qué pasó el día del atentado? Porque él no murió en ese día, sino que murió un par de días más tarde. Pero sobre todo, ¿qué hay detrás? ¿Qué pasó el día del atentado y qué hay detrás y quién creemos que podría haber sido? Y exponerlo para todo el mundo. Y yo creo que hay una parte importante de esta historia y es entender que este asesinato cambió la historia de España. Y fue un momento muy importante para llegar al tipo de Estado que tenemos ahora. Y, Manuel, tú que has estudiado a fondo esta historia, ¿qué opinas? ¿Qué opinas de este momento? Bueno, Rodrigo, qué bien estar hoy aquí contigo otra vez y sobre todo para hablar de este tema que a mí me apasiona, porque hay un punto aquí diferenciador con otros momentos históricos del siglo XIX sobre todo, y es que en este han escrito muchísimos autores y como todo tiene muchas luces y muchas sombras, pero es que en este caso más que nunca y además a partir del centenario de Prim, que se celebró dentro del ámbito histórico de una forma bastante notable. Lo divertido es que cada vez que un autor sacaba un libro, criticaba al anterior. Y estuvieron así durante años, que luego entraremos en eso. Y más que aportar más luz, se ha ido aportando incluso, yo te diría que más sombra. Y yo incluso que he estudiado en parte de casualidad este tema, no de casualidad, sino que llegué a él de casualidad, pero lo estudiaba a fondo a través de un tercero, amigo de Prim en ese momento. Y lo divertido de esto es que incluso yo, con lo que he podido llegar a descubrir en documentos inéditos, he aportado también incluso más sombra que luz, porque es un punto de la historia en el que yo creo que nunca se va a llegar a saber la verdad. Y eso que hay miles de documentos alrededor de esto y sobre todo un proceso judicial, pero el problema es que incluso ese proceso judicial desaparecieron papeles, y además en gran cantidad. Yo creo, Manuel, aquí unas cosas que vamos a ir descubriendo durante este podcast es que de todos los ámbitos políticos que había en ese momento en el Estado español, ya podían ser los Borbones, o podían ser los republicanos, o podían ser los carlistas, es que todo el mundo en ese momento apuntaba a que podría haber estado detrás. Por lo tanto, esto podría escribir un muy buen libro sobre este tema y para entender qué es lo que había detrás y quién estaba detrás. Sí, ¿no? Y es que de hecho libros se han escrito unos cuantos, sobre todo ya te digo, en las últimas décadas o la anterior década, se han escrito muchos libros sobre esto, pero es que todavía hay puertas por abrir para arrojar, no sé si será más luz o más sombra, como te decía antes, pero no se ha llegado a estudiar, por ejemplo, los movimientos del dinero detrás de los supuestos autores intelectuales que pueda haber detrás del asesinato de Prim. Y esto hay capacidad o hay archivos que alguien puede llegar a ellos y puede llegar a concluir de alguna forma qué hicieron con el dinero durante esos días o los meses anteriores aquellos que parece que pueden estar detrás. Manuel, aquí tú siempre dices que sigue el dinero y encontrarás el responsable, ¿verdad? Sobre todo, no lo típico que se suele decir de follow the money para saber quién saca interés económico de esto, sino, en este caso es previamente qué movimientos de dinero hubo en aquellos que tuvieron que financiar no solo un atentado, sino como veremos, un posible movimiento para levantar a las tropas españolas en contra del general Prim. Manuel, ahora que sacas el tema del atentado y que hablas del atentado, creo que como una primera introducción podría ser bueno contar este día. ¿Qué es lo que pasó? Porque fue un día muy relevante, porque el día del atentado no fue el día de su muerte. Murió 3 días más tarde.
Pero nos plantamos en un Madrid de 1870. Era de noche. Prim sale con un par de personas que ahora nos contarás con quién sale del Congreso de los Diputados y se monta en su carruaje. Era un día frío, estaba nevando y se dirigía a su casa que estaba muy cerca, estaba en lo que es ahora la Plaza de Cibeles, ¿verdad? ¿Cómo fue ese día? Salió el general Prim con sus dos ayudantes, sus dos asistentes, que se apellidaban González Nandín y Moya, cogieron un coche de caballos y el coche, tirado lógicamente por el cochero, se dirigía al Palacio de Buenavista, porque es allí donde residía Prim. Aparte de ser el presidente del Consejo de Ministros, lo que conocemos por el presidente del gobierno, era también ministro de guerra. Y la sede de este ministerio y la residencia estaba en el Palacio de Buenavista, que es ese palacio de Cibeles del que ya hablamos en el podcast del Marqués de Salamanca, enfrentado. Que sigue existiendo ahora mismo, Manuel, está enfrentado justo al ayuntamiento, en el lado contrario al ayuntamiento, en Cibeles. Ahí es donde vivía él. Ahí es donde vivía él, donde residía Prim en ese mismo momento. Entonces, el coche de caballos podía tener varias alternativas de ruta hacia el Palacio de Buenavista. Ese día cogió una de las rutas posibles y cogió pues la que puede ser la más lógica por detrás, terminando esta ruta por detrás del Banco de España, lo que hoy conocemos como Banco de España, que en ese momento no estaba ese edificio. ¿Cómo se llama la calle de ahora, Manuel, para que la gente la pueda situar? Ahora mismo se llama la calle del Marqués de Cubas, en ese momento era la calle del Turco. ¿Vale? Una calle paralela a la Castellana ahora mismo, que está justo detrás del Banco de España. Eso es justo. La vía más directa para llegar del Congreso de los Diputados hasta el Palacio de Buenavista. Sí, puede ser la más directa, efectivamente. Pero los asesinos o aquellos que intentaron atentar o que atentaron contra él habían tramado de tal forma el atentado que habían previsto que podía ir por otras calles, con lo cual lo que le pasó en la calle del Turco le podría haber pasado en otros puntos en los que estaban preparados para lo mismo. A través de señales, unos dicen de luces o de silbidos, depende del estudio, se iban avisando por dónde iba el coche de caballos. Y cuando, imaginaros, por cierto, que lo has dicho, pero Madrid, 27 de diciembre de 1870, era a las 7 de la tarde, pero ya era de noche, anochece más o menos sobre las 6 de la tarde, o sea, ya era de noche no cerrada, pero además nevando muchísimo, mucho frío, y en las calles casi vacías, prácticamente, según los testigos que luego declararon. Por lo tanto, lo único que había era ellos mismos con el carruaje yendo a un camino que estaba a 5 minutos de su casa, que no podían imaginar igual que justamente en esos 5 minutos podrían haber tenido o sufrido un atentado, ¿no? Entonces, ¿cómo fue, Manuel? Entre ellos has dicho que se avisaban, se ve que estaban esperándole en varias calles, vieron que cogieron esta calle, ¿y qué es lo que pasó? Cuando llegó a la calle del Turco, casi con la calle Alcalá, la berlina en la que iba Prim, el coche de caballos, bueno, o el cochero más bien, vio que se le cruzaba otro coche de caballos y le cerraba el paso. Con lo cual tuvo que tirar de las riendas, frenar el coche de caballos de Prim y hubo un momento de silencio. Hasta que alguien gritó, disparad puñeta, según algunos testigos. Y a partir de ahí empezaron a disparar desde los dos lados. A bocajarro. A bocajarro. Contra la berlina, contra el coche de caballos de Prim, eso es. Y a Prim le llegaron a alcanzar en el hombro y en el brazo y en la mano. Que en el brazo y en la mano porque intentó taparse, ¿no? Vale. Y a partir de ahí, ¿qué hicieron? Imagino que intentaron escapar corriendo hasta el Palacio de Buenavista, que estaba a metros de distancia, estaba cerquísimo. Sí, estaban ya casi prácticamente a punto de llegar. Faltaba pues acabar la calle del Turco y cruzar la calle Alcalá y ya estaban directamente en el Palacio de Buenavista. Pues efectivamente, el coche de caballos, el cochero consiguió escabullirse al fin, después de los disparos, o durante los disparos, y consiguió seguir hasta el Palacio de Buenavista. Allí fíjate que cuando llegó Prim, dicen que subió a pie las escalinatas, las escaleras que llegan a la puerta del propio palacio, las subió a pie el propio Prim, agarrado a una barandilla. Algunos estudios, los últimos, dicen incluso que se llegó a desmayar subiendo esas escaleras y que de ahí, y esto sí que es algo que se sabe, incluso esa butaca o sillón que existe ahí dentro del Palacio de Buenavista se puede visitar. Y es que cuando llegó ahí le tumbaron a Prim en esta butaca que os digo. Oye, Manuel, entonces vemos que en ese asesinato llega por su propio pie, prácticamente sube hasta el Palacio de Buenavista. Podríamos pensar que habría muerto en ese mismo día por los disparos recibidos, pero murió 3 días más tarde. ¿Qué se sabe durante esos 3 días? Porque creo que aquí hay algo bastante interesante en el que los historiadores
pues bueno, no se terminan de poner de acuerdo. Es verdad que es más o menos sí que se ponen de acuerdo en que murió más tarde, pero había algún estudio en el que decían que se decía que no, ¿verdad? Estos 3 días son muy importantes, porque que muriese antes o después era bastante relevante porque justamente el día 30 de diciembre, el día que falleció, era el día en el que desembarcaba Amadeo de Saboya, que era el nuevo rey italiano que desbancaba a la dinastía borbónica en España, que estaba puesto por Prim. Por tanto, empezamos ya a intuir que justamente esas fechas, para que se cumpla el asesinato, era un momento muy relevante por quien iban a traer. Pero no muere el 27, no muere por asesinato. ¿Qué le pasa en esos 3 días? ¿Qué se sabe? Claro, pues aquí depende de a quién leas o a quién escuches. Has dicho que hay conflicto entre historiadores, no tanto entre historiadores, sino entre historiadores y criminólogos que han escrito sobre este tema o abogados que han escrito sobre este tema. Entonces, por ejemplo, el criminólogo que escribió sobre esto, que es muy interesante, y volvemos al bicentenario de Prim, del que os he hablado antes, en el año 2012 se hicieron una serie de conmemoraciones por el bicentenario de Prim. Y una de las iniciativas que se llevó a cabo fue exhumar la momia de Prim. Que la momia de Prim estaba en Reus. Y esto os animo a que busquéis en Google momia de Prim, porque os va a llamar la atención cómo estaba conservado, los ojos que pusieron de cristal e incluso el propio ataúd, que estaba dentro de otro ataúd más grande. O sea, a Prim le embalsamaron y lo que sacaron hace unos 10, 12 años fue una momia que la exhumaron con la intención de estudiar su cuerpo. Y Manuel, una vez que se exhumó el cuerpo, ¿qué se consiguió ver? ¿Vieron algo diferente a lo que se pensaba o no? Sí, sobre todo la teoría más rocambolesca dentro de o en contra de la teoría oficial fue la de este criminólogo Pérez Avellán, en la que hizo un estudio forense, no él, sino varios médicos forenses liderados por él, y él lo que concluyó es que a Prim la habían rematado. Pero ya no solo eso, sino que atando supuestos cabos que él encontró, o que él dedujo en ese momento, llegó a concluir que no solo es que le rematasen, sino que Prim había muerto el 27 de diciembre y no el 30, y que durante 3 días ocultaron su muerte. Entonces, Manuel, se dice que le remataron el día 27, que él había llegado y que no, por lo menos es una de las teorías, ¿no? Que había llegado el día 27, que no estaba moribundo ni mucho menos, y que le remataron. Lo primero que se me ocurre es, uno, cómo le rematan y por qué en la exhumación del cuerpo ven que le rematan. Y la segunda pregunta es, ¿por qué le encierran, por qué lo esconden 3 días esta muerte? Entiendo que es por Amadeo Saboya, para que cuando llegase... Sí, o sea, precisamente es por eso, supuestamente, ¿no? Según esta teoría, claro, 3 días después llegaba Amadeo de Saboya. Esconder la muerte de Prim durante esos 3 días, pues podía dar estabilidad y organizar el nuevo gobierno que podía llegar a ser, ¿no? Y respecto a cómo le remataron, supuestamente, claro, aquí hay conflicto también, que es lo divertido, ¿no? Porque él hizo miles de fotos, su estudio, hay miles de fotografías, e incluso con eso y con otra exhumación que se hizo después, hay conflicto. O sea, no con otra exhumación, sino con otro estudio forense de la momia de Prim, hay conflicto entre los propios forenses. Incluso algunos forenses del equipo que dijo que le habían rematado, luego se salieron de esa teoría y se retractaron. Pero lo interesante es que supuestamente le remataron con una cuerda, con un cordón asfixiándole en el cuello. Claro, luego los que dijeron que no veían eso y que simplemente lo que podía ser la fuerza o la presión que le hacía el uniforme militar sobre el cuello, pues decían que era que no lo habían asfixiado, sino que simplemente era una marca que en su día le haría el uniforme militar. Que esto, yo escuchaba a historiadores militares que no apoyan ni una ni otra teoría, sino que se ajustan a la teoría oficial, pero que dicen que tampoco tiene mucho sentido que el uniforme militar te esté asfixiando prácticamente como para dejarte una marca que parece que te han asfixiado, ¿no? Entonces, Manuel, la primera teoría, una de las primeras teorías, que no es la principal y no es la que ahora me cuentas y nos cuentas a todos cuál es la teoría oficial, una de las teorías es que después de haberle hecho una autopsia médicos forenses y un equipo de trabajo de médicos forenses, se encontraron que esta persona no solamente tenía agujeros de bala, sino que también posiblemente podrían haberle asfixiado. Siendo controvertido esto y luego viendo que había personas que dicen, o otros expertos que decían que no. Pero ¿cuál es la teoría oficial? ¿Por qué difiere tanto? La teoría oficial, que realmente se basa en fuentes menos conflictivas y que desde mi punto de vista tiene mucho más sentido, es que hay informes médicos de esos días
en el que diferentes médicos durante esos 3 días están visitando a Prim y dejan sus informes de su estado. Hay personas que le visitan y que están hasta el último momento con él. E incluso hay personas que el mismo día de la muerte de Prim dicen que han estado con él los 3 días anteriores. Y fíjate que esos que estuvieron el día 30 de diciembre con él decían unas horas antes de su muerte que estaba bien. Estas son las cosas de las que has notado tú, ¿no? Sí, precisamente una de las cartas que evidencia que Prim estuvo vivo fue en relación a la tesis doctoral que hice, porque el que yo biografiaba estuvo con él, porque era una de las personas más íntimas. Y hay una carta suya el 30 de diciembre a otra persona que le dice: oye, no te he escrito antes porque llevo 3 días junto al cabecero de Prim acompañándole, y además me ha dicho el médico que está bien y que se va a recuperar, que a lo mejor se queda con un brazo inmóvil. Claro, entonces, con esto, ¿qué queremos decir? Para mí y para la historia oficial, hay fuentes que acreditan que estuvo vivo esos 3 días, con lo cual se tumba la teoría de esos 3 días, ocultándose la muerte de Prim. Pero hay un punto todavía abierto de alguna forma, que es si estaba muy bien unas horas antes de su muerte, ¿qué es lo que le pasó? ¿Cómo se murió Prim? ¿Le pudieron rematar ese tercer día, si compras la historia en parte de Pérez Avellán, de que la asfixiaron? Pero la teoría oficial dice entonces de que falleció. No, la teoría oficial, que tiene más sentido también por los propios informes médicos, dice que falleció por una septicemia. Se le infectó la bala del hombro porque se le había llegado a meter piel de oso, que era del abrigo que llevaba Prim ese día. Entonces la historia oficial es que murió en el día 30, 3 días más tarde, justamente con la llegada de Amadeo de Saboya, por una septicemia. Pues es verdad que si lo miras así y ahora lo miras desde un punto de vista mío, que yo no soy historiador, pero que me gusta la historia, yo podría llegar a pensar en el que, bueno, era un momento en el que todo el mundo, que ahora veremos quién está detrás o quién podría estar detrás, le quería muerto en ese momento, que el día 30 Amadeo de Saboya llegaba. Igual sí que, obviamente, hubo un intento de asesinato que estuvo 3 días en la cama, pero bueno, pudo haber muerto por una septicemia o pudo haber muerto porque le rematasen también y que llegasen a conseguir rematarle, ¿verdad? Como igual se pudo ver en el Bicentenario cuando se muere el cuerpo. ¿Qué es lo que pasó? Tampoco se terminará sabiendo. De momento, a no ser que se encuentre algo por detrás o algún archivo nuevo o alguna carta oculta que no se haya conseguido leer. Pero bueno, es un primer momento, yo creo, en el que hemos puesto un contexto en el que se ve cómo el asesinato, este atentado fue justo en unos días muy relevantes para la historia de España y para la consecución del Estado español, según quería cada uno, y en el que, bueno, la muerte de Prim obviamente era algo muy relevante para acabar yendo por un sitio, por un camino, por otro. Después de haber visto y haber podido hablar del asesinato y del atentado y las diferentes teorías que hay detrás de este asesinato y atentado, ¿qué autores intelectuales se piensa que hay por detrás? Porque el momento del siglo XIX, justo en ese momento que era después de la Revolución de la Gloriosa, era un momento en el que realmente estaba el ambiente muy tenso entre muchos. La palestra de posibles autores intelectuales es bastante amplia, aunque consolidados o teorías consolidadas sobre quién puede llegar a haber sido el autor intelectual, quién estaba detrás de ese asesinato, de ese atentado, son menos. Pero por posibilidades hay muchísimas. De hecho, hay una carta de esa época a una persona muy importante, que luego os contaré, que dice: Prim ha muerto al gusto de todos como los cochinos. O sea, realmente
podía estar detrás del asesinato de Prim, por lo menos intereses, los carlistas, los republicanos, los cubanos. Y aquí vienen las teorías más consolidadas, que son Montpensier, cuñado de la reina Isabel II, Serrano, que en ese momento era el regente, y desde mi punto de vista habría que meter en la ecuación también a María Cristina, la madre de Isabel II, y a la propia Isabel II. Por lo menos como quién podría tener intereses detrás de este asesinato. Bueno, Manuel, antes de entrar en cada uno de ellos y ver qué es lo que había, creo que es importante también que la gente entienda el contexto de ese momento tan convulso. Es un momento en el que acaba de pasar 2 años antes, justo, prácticamente, la Revolución de la Gloriosa. Pero todo esto venía de algo. Venía de una gran crisis que estaba teniendo España. Una crisis a todos los niveles. Sí, 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 sí. O sea, ¿cómo llegamos a la Revolución Gloriosa, que fue lo que al final desencadenó la muerte de Prim? Y efectivamente, ¿por qué se llegó a la Revolución Gloriosa? Pues por dos aspectos principales, te diría, crisis política y crisis económica general. Por un lado, la crisis económica general, ¿por qué? Pues porque desde los años 64-65 hay una crisis en el sector del ferrocarril, en la agricultura, en el crédito y bancario, en la textil. Y incluso todo esto llevó a que hubiese también una crisis, si se puede llamar así, por un aumento de la carga impositiva, por un aumento de los impuestos. Manuel, lo primero que tú has dicho, la crisis del ferrocarril. Esto ya lo vimos en su momento en el podcast del Marqués de Salamanca, en el que se veía como en un primer momento parecía que el ferrocarril obviamente iba a ser algo muy relevante y muy importante para esa época, era que se invertía muchísimo dinero, pero luego aquí unas cosas que pasaba es que los primeros que invertían eran los que ganaban, es el caso del Marqués de Salamanca, pero luego las concesiones que se daban o los que lo compraban para ejecutarlos realmente y llevarlo, justo es esto lo que estaba pasando en este momento, ¿verdad? Todo lo que se había prometido parecía que iba a dar el rédito que les habían dicho, no lo estaba terminando de dar, ¿verdad? Justo fue eso y otros aspectos que también se juntaron con esto, ¿no? Y esto, como hablamos el otro día en el podcast del Marqués de Salamanca, venía de una tendencia, gracias a cambios legislativos de una década antes, de construirse o de materializarse la construcción de los ferrocarriles, que antes había sido una especie de burbuja, las concesiones. Pues bien, una vez que se empiezan a construir, gente como el Marqués de Salamanca y otros, que solían ser los mismos en España, ya no solo vendía una vez que construían ya la concesión para explotar esos ferrocarriles, sino que incluso en medio de la construcción ya lo vendían y eran otros los que lo compraban. Pero el problema que tuvieron los que lo compraron para explotar luego la propia concesión cuando funcionase el ferrocarril es que habían calculado que les iba a dar un rédito mucho mayor del que luego fue. Y esto sumado a que los que lo estaban construyendo todavía hubo problemas de la siderurgia en el sur, que estaba en declive, en el norte no aumentó tanto como la necesidad de demanda, que se abrió también la posibilidad de importar el hierro desde fuera de España, ¿no? A otros países, perdón, pues esto generó una crisis en el sector del ferrocarril. Vale, entonces, Manuel, creo que es interesante, uno, justo esto, que se sepa esta parte del ferrocarril, pero hay una crisis textil. Y esto, siempre que hemos hablado, lo has vinculado a Estados Unidos, porque justamente Estados Unidos en ese mismo momento estaban en guerra. Y al final esta crisis del textil viene por una crisis de algodón, ¿verdad? Justo, o sea, tú piensas que en la guerra de secesión de Estados Unidos afectó a la exportación de Estados Unidos hacia países de Europa del algodón. Y los países de Europa, y sobre todo en España, y ya no en España, sino que sobre todo la industria textil catalana, dependía muchísimo del algodón estadounidense. Y durante 4 o 5 años, durante la guerra de secesión, durante unos 4 años, estuvieron cerrados los muelles que exportaban el algodón hacia Europa, hacia España en concreto. Y esto, fíjate que sí afectó, que afectó tanto, que si empleaba el sector textil catalán alrededor de 90.000 personas, 80.000, imagínate, acabaron desempleados directamente por esta causa unos 20.000, o sea, un tercio de la ocupación textil catalana, teniendo en cuenta que era la industria más importante de Cataluña, acabaron Acabó sufriendo por la guerra de sufriendo secesión. directamente por la guerra de secesión. Y Manuel, es interesante también porque justamente el personaje sobre el que estamos hablando hoy, que es Prim, tiene vinculación con Estados Unidos. Llega a un punto en el que en la guerra, ¿verdad? Va hacia ahí, va a Estados Unidos y tiene relación con Lincoln. Esto me has contado alguna vez que creo Sí, que no, es es que interesante saber. precisamente tiene relación con Estados Unidos y en ese mismo momento, un poco antes la crisis en España es el 64-65,
por aspectos los que he hablado y también las coyunturas eran internacionales, pero justo Prim, por otro motivo, viajó a México y después de la aventura, que no es el caso ahora contarla, de México, aprovechó para viajar a Estados Unidos en plena guerra de secesión. Allí no solo visitó a Lincoln, sino que es que además pasó revista al ejército unionista, al ejército del norte. O sea, el propio Prim llegó a ver y luego trasladó en España la importancia que estaba acogiendo Estados Unidos como tal. Y además, una de las cosas que decía cuando volvió es cómo de profesionalizado estaba el ejército del norte de Estados Unidos, ¿verdad? Eso es, o sea, lo que Prim al llegar a España llamó la atención en el propio Congreso de los Diputados y en los entornos más próximos a Prim fue de los avances no sé si tecnológicos, pero sí militares que tenía Estados Unidos y del potencial como gran potencia que tenía Estados Unidos. Bueno, Manuel, pues acabas de resumir y nos hemos metido en la crisis textil y la crisis de ferrocarril, que creo que puede ser interesantes para que la gente pueda entender el contexto. Te has dicho que había otra serie de cosas por detrás, que no solamente eran estas dos grandes crisis, sino que también había otra de impuestos y de crédito, que yo creo que no viene a punto en meternos en detalle. Pero has resumido el contexto como dos grandes crisis, sobre todo. Una crisis económica, por llamarlo así, y social, y una crisis política. La crisis política, ¿por qué venía? En ese momento estaba Isabel II de monarca. La crisis política también tiene varios matices, ¿no? Por un lado, tenemos una reina que se la consideró reina de partido. ¿Por qué se la consideraba reina de partido? Pues para esto te cuento muy resumidamente cuáles eran los partidos principales en ese momento. Tenías a la Unión Liberal, a los moderados, a los progresistas y en menor medida a los demócratas. Los tres primeros, Unión Liberal, moderados y progresistas, liderados por militares. Pero el problema estaba en que la reina, guiada por su camarilla, que sobre todo la camarilla más cercana en esos momentos y la que más se criticaba, o los miembros de esa camarilla que más eran criticados, eran religiosos. Estaba Sor Patrocinio, estaba Fray Cirilo de la Alameda en menor medida y el Padre Claret. ¿Qué consecuencia tenía esta camarilla sobre sus consejos sobre Isabel II? ¿Qué consecuencia tenían? Pues lógicamente, y en ese momento, con un papa que era Pío IX, contra el liberalismo, fue que fuese más reacia a la tendencia progresista y mucho más cercana hacia los moderados, es decir, hacia los conservadores. Y se la tuvo por una especie de enemiga del liberalismo al final del todo. Desde aquí, Manuel, lo que le estaba pasando realmente a Isabel II es que, aparte de toda la crisis que había alrededor, ella estaba generando el que solamente estuviera apostando por unos, ¿no? Que eran los moderados, Claro. que eran los conservadores. Claro, porque ¿cómo se materializa esto y qué consecuencias reales tenía sobre la política española? Pues que por cómo funcionaba en ese momento la política. Es decir, Isabel II hacía formar un gobierno, decía a una persona que formase un gobierno o a varias, y ese gobierno convocaba elecciones. Esas elecciones siempre, o casi siempre, si no siempre, las ganaba el gobierno que las convocaba. Con lo cual, si Isabel II solo se apoyaba en los moderados, siempre iban a gobernar los moderados. Y por eso se la llamaba una reina de partido. Por lo tanto, era una reina en la que apostaba por los moderados y ganaba continuamente con ellos, ¿no? Eso es. Y cada vez moderados más férreos, por así decirlo, porque dentro de los moderados, igual que dentro de otros partidos, había algunos más aperturistas y otros menos, ¿no? Por ejemplo, que sea algo anacrónico ese término, pero sí. Y precisamente esto fue un gran problema y la consecuencia, u otra consecuencia de esto, fue que el progresismo, que no conseguía llegar al poder, se retrajo. Dijo, oye, pues nosotros no nos vamos a presentar ni a las elecciones ni vamos a formar parte de este paripé, ¿no? Porque nunca nos van a llamar a formar gobierno esta reina. Vale. Claro. Y otras derivadas o consecuencias derivadas de todo esto. Si el progresismo se retrae, tienes dos opciones. O consigues hacer un gobierno de coalición entre moderados, unión liberal y progresismo, cosa que se recomendó Isabel II durante sus prácticamente 6 últimos años de reinado o 5 últimos años de reinado, y no se consiguió porque su camarilla otra vez influyendo la hizo reacia a esto. Entonces llega la última derivada. Si el progresismo se retrae por no poder gobernar y tampoco hay ninguna alternativa para gobernar, lo último que puede hacer para llegar al poder es dar o levantarse, ¿no? Pronunciarse contra el gobierno. Y Manuel, justo has dicho la palabra clave que vamos a hablar ahora, que es pronunciarse. Porque es el momento de los pronunciamientos en España.
justamente esta crisis política lo que empezó a hacer es que hubiera pronunciamientos que ya adelantó que un pronunciamiento no es lo mismo que un golpe de Estado, ¿verdad? Eso es, o sea, sobre todo las formas de un pronunciamiento con un golpe de Estado y los fines no vienen a ser iguales. Y esto cada vez se diferencia más, ¿no? Por los historiadores. El pronunciamiento, tú imagínate que puede ser un cuartel o los cuarteles X que se adhieran a tal, pero no quieren o no pretenden en un inicio cambiar el régimen o la forma de gobierno a través de las armas, sino simplemente es como dar un toque de atención para intentar cambiar lo que está pasando. Pero el golpe de Estado sí que va más allá. Puede pretender o cambiar un gobierno de un régimen a través de la fuerza. Entonces el pronunciamiento era que se juntaran una serie de personas políticos y militares y se pronunciasen. Sobre todo militares en esa época, porque la política, por cierto, Rodrigo, estaba Entonces, bueno, gobernada por militares. estos políticos militares lo que hacían era levantar cuarteles, pronunciarse en cuarteles, pero sin intención de derrocar un gobierno, simplemente eran llamadas de atención, se puede llamar así. Bueno, incluso podrían tener la intención de un cambio de gobierno, lógicamente, que es lo que en ese momento pretendían los progresistas. Pero era simplemente un cambio de gobierno sin llegar a hacerlo por la fuerza y sin llegar a pretender cambiar un régimen como tal, como acabó pasando en el 1868. Manuel, pues antes de entrar en el 1868, que lo que pasa es la Revolución de la Gloriosa, ¿verdad? Que está liderada, entre otros, por Prim y por Serrano. Quería entrar en la camarilla, porque estás hablando de la camarilla de Isabel II, de que son, imagino, si apuesta por el Partido Moderado, que es conservador y cada vez había personas más conservadoras. ¿Quién había detrás de la camarilla? Has dado tres nombres antes, pero hay personas que son dignas de escribir libros también por detrás, ¿no? Y de que se sepa un poco de su historia. Y una de estas personas que a mí me ha llamado especialmente la atención en alguna ocasión que hemos estado hablando es Sor Patrocinio, ¿no? Que le llaman la monja de las llagas. Ya el nombre ya llama la atención. ¿Quién era esta persona y por qué se llama la monja de las llagas? Bueno, esta persona es de las personas, desde mi punto de vista, más controvertidas del siglo XIX fuera de la política, ¿no? Porque, claro, se le llama la monja de las llagas porque tuvo llagas durante toda su vida, los estigmas en la mano y en algunas otras partes del cuerpo. Los estigmas de la mano quiere decir como los clavos de Cristo, ¿no? Y los tuvo desde muy joven. Ella piensa que una niña prácticamente muy joven se trasladó a Madrid desde su pueblo, que era un pueblo, creo que se llama San Clemente, en Castilla-La Mancha, y llegó muy joven a Madrid con la intención de ser novicia, de ser monja. Y en ese ínterin en el que estaba en Madrid como novicia, o los primeros años, tal, conoció a Olózaga, que por cierto, Olózaga es quien lideraba el Partido Progresista junto con Prim en esta época que estamos hablando. Pues bueno, Olózaga, cuando era joven y gobernador civil de Madrid, y en el contexto de la Primera Guerra Carlista, se enamoró, primero, antes de todo, se enamoró de esta monja. Yo os animo a que busquéis el retrato de esta monja porque realmente era muy guapa. Y se enamoró tanto que intentó casarse con ella. Incluso creo que llegó a contactar con su familia. Pero ella se negó a casarse con nadie porque tenía muy claro que quería ser monja. Y más aún cuando ya, desde muy joven, le estaban saliendo los estigmas. Pues bien, Olózaga llegó a hacer la llegó a retirar a una casa privada, a una habitación privada, le sacó del convento, le llegó a hacer un proceso contra ella para deliberar o evidenciar que las llagas eran mentira. Bueno, total, al final esto quedó nada, la monja siguió en el convento, bueno, la acabaron exiliando en algún momento también puntualmente, pero acabó siendo una monja con muchísima influencia. Claro, tú imagínate si se hablaba de esta monja, ¿no? Una monja tan joven en Madrid, con los estigmas en las manos y en otras partes del cuerpo, pues en algún momento conocería a Isabel II algo sobre su vida y desde que se conocieron la monja influyó muchísimo en Isabel II, o eso se dice, y se dice además por gente muy cercana a esos entornos. O sea que lógicamente era una crítica seguramente muy fundada, pero bueno, y de la que seguramente la propia monja de Sor Patrocinio, perdón, seguramente también se vio beneficiada de esa relación con Isabel II, que la tuvo muy cercana durante muchos años, porque fue una mujer que fundó muchísimos conventos en España y que esos conventos, la realidad de las cosas es que tenían un buen fin, que de hecho en Aranjuez, creo que todas las niñas de Aranjuez en ese momento, en esa época, estaban escolarizadas gracias a un convento de Sor Patrocinio, que lo financiaría seguramente con la ayuda de Isabel II o su entorno, o lo que fuese, pero hizo muy buena labor. Entonces, siempre hay una controversia en esta monja, o alrededor de esta monja más bien, sobre estos estigmas, sobre su relación con la política y sobre todo sobre su influencia real sobre Isabel II.
nos llamemos que hay no una persona solo, sino un buen personaje detrás de solamente una de las personas dentro de la camarilla que estamos viendo, pues sí, una persona con fama de santidad, obviamente, en esa época, que la querían todo el mundo cerca y sobre todo la quería la reina, y que obviamente había muchas personas en contra y muchas críticas, obviamente, por lo personaje que podría haber detrás de Sí, esta bueno, cosa. imagínate si tanto bueno, yo he leído cartas de gente, bueno, pues en esa época a lo mejor casi todo el mundo, ¿no? Pero no te creas. Pero gente muy católica, con mucha vinculación con la iglesia, que hablaba de esta monja como una especie de espectro de los diablos, literalmente, ¿no? O sea, entre comillas, espectro de los diablos. O sea, es decir, que las críticas no venían que podemos pensar, bueno, las críticas vendrían de un sector más progresista o de un sector más republicano. En este caso, te estoy hablando de gente del partido moderado que la llamaban espectro, especie de espectro de los diablos. Por lo tanto, lo que con Manuel vemos es que estaba en la mirada de todo el mundo también esta señora, ¿no? Sí, pero yo Esta recomiendo que los leáis dos libros que hay sobre ella, no me sé ni los autores ni el nombre, pero si buscáis solo, que yo sepa, solo hay dos libros muy buenos escritos sobre ella y que en base a documentos y que quitan esa parte mala de la que la gente hablaba de ella. Y la verdad es que si lees esas biografías que han escrito sobre ella, parece verdad que es una verdadera santa, más allá de lo que pudiese influir o no sobre Isabel II. Que seguramente influyese sobre Isabel II, sí, pero en favor de su ideología o de sus ideas cristianas o católicas en base a lo que el propio Papa, que en ese momento criticaba el liberalismo a lo bestia. Bueno, lo que está claro es que esta monja por H o por B se metió en política y obviamente meterse en política en ese momento era ser el centro de atención en todos los aspectos. Por salirnos ya de la camarilla y no entrar más en detalle y irnos al tema, hemos hablado de un contexto de crisis económica y social y una crisis política en la que hay una camarilla muy cercana a Isabel II que le va llevando a ser cada vez más conservadora y a dejar al resto de partidos de lado, como los progresistas, los demócratas o los liberales, y que empieza a haber pronunciamientos en España. Y estos pronunciamientos en el día a día cada vez cogen más importancia. Eso es, o sea, la consecuencia definitiva de todo, como te decía, es los pronunciamientos. Entonces los progresistas empezaron a pronunciarse incluso cada vez más con varios pronunciamientos al año, liderados todos ellos por Prim. Pero llegó un momento en el que el gobierno, cada vez más férreo, cada vez más riguroso en la respuesta, empezó a exiliar y a hacer procesos militares contra aquellos que se pronunciaban, con lo cual gran parte Con un manifiesto que había de los enviado la políticos reina. españoles o aquellos que se habían pronunciado en políticos y militares se fueron al exilio. Y ahí empezaron los pactos entre los exiliados. Primero hubo un pacto en Ostende, en Bélgica, en el que se juntaron demócratas y progresistas. A partir de este pacto, unos meses después, hubo ahí como una especie de intento de pronunciamiento, de sublevación, que acabó con nada, unas batallas en el Alto Aragón, pero no llegó a más. Pero ese mismo año, a finales de ese año, 1867, llegaron a un pacto con la Unión Liberal, porque la Unión Liberal provocó que se exiliasen o que se mandase al exilio también a muchísimos políticos de este partido. Con lo cual, esto provocó al final que el pacto fuese entre demócratas, progresistas y la Unión Liberal. Por lo tanto, ¿qué partido quedaba dentro del espectro político español? El moderado. ¿El resto de partidos? En el exilio, prácticamente las personas más importantes y la gran mayoría de los políticos y militares de esos partidos. Y esto llegó al pacto que llevaría a la Revolución de la Gloriosa del 18 de septiembre de 1868. Manuel, ¿en qué lugar está Prim en este momento? Él era líder del progresismo y estaba en el exilio también en este momento, ¿verdad? Él estaba en el exilio, efectivamente, y fue uno de los que lideró, uno de los tres principales líderes de la Revolución de la Gloriosa. Es decir, tenemos a Serrano, a Prim y a Topete. El 18 de septiembre de 1868, estos tres líderes levantan las tropas de diferentes armas del ejército y desembarcan en la bahía de Cádiz al grito de Viva España con honra. Pues claro, aquí surge el primer problema. No habían hablado de lo que podía pasar después. Es decir, nos levantamos, derrocamos a Isabel II, eso estamos todos de acuerdo, derrocamos a este gobierno y Isabel II cae. Pero, ¿quién gobierna después? ¿Quién reina después? Esto no lo hablaron y ahora veremos las consecuencias, ¿no? Pero entonces, el 18 de septiembre, Prim coge una fragata y empieza a levantar las ciudades del Levante español y Serrano
avanza hacia el norte con sus tropas. Y en Alcolea, la mítica batalla de Alcolea, ¿no? Que estudiábamos en el colegio, Está en Córdoba. eso es, se enfrenta a las tropas del gobierno, dirigidas por el marqués de Novaliches. Y allí esto es curioso, porque siempre hemos pensado que la batalla de Alcolea fue como un triunfo garrafal de Serrano, y realmente luego leyendo, ¿no? Un poco pues, la correspondencia de estos personajes, se ve como el marqués de Novaliches, el primer día de la batalla y único día definitivo, resultó herido. Pero que resulta ser herido a él no le frenó, no le dio miedo para seguir la batalla. Y alrededor de las 9 de la noche envió un telegrama al gobierno de Madrid para ver qué hacía el día siguiente con las tropas. Es decir, oye, estamos preparados para mañana por la mañana retomar la batalla. Pues la respuesta de Madrid fue, Madrid se ha levantado, salimos de aquí, o sea, no es literalmente, ¿no? Pero salimos de aquí, disponga usted que sus tropas queden al mando del general Serrano. Es decir, quien claudicó no fue Novaliches en la batalla de Alcolea, sino el propio gobierno de Madrid que se retiró ese día. Entonces, Manuel, la batalla de Alcolea, que siempre se habla como el gran triunfo del golpe de la gloriosa, ya podemos ver que la historia que se cuenta versus la historia real, pues siempre difiere un poco de la realidad, ¿no? Pero hubo momentos también, yo creo que interesantes también para que puedas contar anecdóticos antes de pasar del contexto histórico a quiénes podrían haber sido los que hayan asesinado a Prim, que ya vemos que aquí Prim estaba en mitad del meollo de muchas cosas, ¿no? Y en mitad del meollo político y económico y social. ¿Qué otras cosas pasaron anecdóticas, pasaron en la gloriosa que puedas contar? Pues mira, aparte de persecuciones a obispos, ¿no? Y aparte de la iglesia en algunos sitios concretos de España, hay una anécdota que yo cuando la leí, no sé si está publicada en algún sitio o no, porque la leí en correspondencia, o sea, en cartas de esa época, me parece muy significativa. Y esto es el general Calonge, en Cantabria, en Santander, de hecho, llegó con sus tropas para amainar, ¿no? La sublevación allí, ese pronunciamiento que acabó en revolución. Pues cuando se acercó a las tropas que se habían sublevado, que se habían levantado, el general Calonge, que era un militar mítico de aquella época, de los más importantes, escuchó a las tropas contrarias decir viva la reina, viva la reina, viva la reina. Pues entonces el general Calonge dijo a sus tropas indulto, indulto, indulto. Y levantaron todos la culata hacia arriba, las tropas del general Calonge, las tropas del gobierno. Pues las tropas contrarias, en el momento que los otros levantaron las culatas hacia arriba, empezaron a disparar a quemarropa. Y causaron, en cuestión de minutos, 200 bajas a las tropas del gobierno. Que 200 bajas no son 200 muertes, ¿eh? O sea, muertes hubo, creo que un par de decenas o tres, el resto todo heridos. Pero aún así, claro, derrotaron al general Calonge en cuestión de minutos con una trampa o una picaresca, ¿no? Muy significativa. Totalmente. Yo creo que es interesante este tipo de picaresca española para mal, en este caso, y con poca honra, ¿verdad? En la batalla. Pero bueno, es interesante contar este tipo de historias. Entonces, Manuel, una vez que la gloriosa gana el general Prim, Serrano y Topete, ¿qué es lo que pasa? Obviamente, como hemos dicho, Prim se sitúa ahí como presidente del gobierno. ¿Y Serrano en qué posición se queda? Serrano como regente hasta que se escoja un nuevo rey, porque Isabel II, poco después de la batalla de Novaliches, cuando les llega la noticia, el gobierno de Madrid se ha retirado, la batalla, perdón, de Alcolea se ha perdido, Isabel II, que estaba estirando su veraneo en San Sebastián, decide irse a Francia. Se va a Francia y acaba en París, ¿no? Bueno, entonces, Manuel, Serrano estaba como regente hasta que ya es el nuevo rey y Prim se pone Como presidente del Consejo de Ministros como presidente del Consejo de y Ministros ministro de Guerra. y ministro de Guerra. Esto pasó en el 68. Su atentado fue en el 70, 2 años más tarde. ¿Qué pasó entre medias para que todo el mundo se lo quisiera quitar del medio y acabase como acabó, al gusto de todos? Eso es, al gusto de todos, como los cochinos, como lo que hemos hablado antes. Pues, a ver, por un lado está el error o no error, o a lo mejor error calculado, no lo sé, de no hablar qué iba a pasar después. O hablar con cada uno y a cada uno decirle una cosa, ¿no? Y crear falsas expectativas. Pero crear falsas expectativas con personas que pretendían dirigir un país.
¿no? Entonces, el problema que surge aquí es, vale, a la Unión Liberal les había financiado el cuñado de Isabel II para poner a la hermana de Isabel II como reina. Y este es el duque de Montpensier. Entonces, lógicamente, el duque de Montpensier no estaba nada contento con que no fuese directamente proclamado rey o su mujer reina inmediatamente después del golpe del 68. Esa era la hermana de Isabel La hermana de II, que Isabel II. estaba preparada en ese momento también para que no fuera Serrano regente, sino que fueran ellos Eso los es. reyes. Montpensier y... Claro, cuando fue el levantamiento, aparte del grito Viva España con honra, en muchos sitios se gritó también abajo los Borbones. ¿Qué significaba abajo los Borbones? Esta fue la pregunta que le hicieron a Prim después del golpe, durante muchos meses y durante estos 2 años. ¿Qué significaba abajo los Borbones? Y Prim jugaba a, oye, por ahora la raza, así literalmente lo decía, ¿no? Por ahora la raza, luego ya veremos. O luego decía, bueno, solo Isabel II, pero ya veremos más tarde, ¿no? Si podemos hacer algo más y no estamos descartando a todos los Borbones. Con lo cual, vemos que unos juegan, o sobre todo Prim, que es el líder máximo en ese momento, ¿no? Juega a crear falsas expectativas, por lo menos ahora mismo, desde el que estoy hablando, sobre un sector concreto que pretende, o dos sectores, unos que pretenden que la hermana Isabel II, Borbón, reine en España, o otro sector que pretende que el hijo de Isabel II o la propia Isabel II pueda volver a España. Entonces, aquí, Manuel, ya empezamos a ver diferentes grupos de poder, ¿no? Tenemos por un lado a un Prim, tenemos a un Serrano que es regente, por lo tanto, el poder suyo se le acabará en unos años cuando llegue el rey. Bueno, de hecho, lo que llamaban, y se llama en la historiografía, pero es que también sus propios contemporáneos le llamaban jaula de oro. O sea, pero a él directamente le llamaban jaula de oro, pero es que, ¿por qué? Porque le habían metido en una jaula de oro para, de alguna forma, calmar esas ambiciones que tenía Serrano de llegar a algo más. Pues se dice que siempre era él el que quería llegar a reinar, ¿no? Sí, es curioso, él y su mujer. O sea, incluso dicen que era más ambiciosa su mujer y que detrás de Serrano casi todo ese camino de ambición lo lideraba su mujer. Bueno, entonces, Manuel, tenemos Serrano y su mujer. Tenemos a Prim, tenemos a Isabel II en el exilio. También está su hermana, junto con Montpensier. Su hermana es la gran olvidada, ¿no? Es Luisa Fernanda, junto con Montpensier, que querían disputar y quedarse con el trono. Y está María Cristina, que es la madre de ellas dos, de Isabel II y de Luisa Fernanda. Pero entre medias también hay, obviamente, muchísimos otros, vamos a llamarlo así, como hemos dicho antes, grupos de poder, ¿no? Por lo tanto, aquí ya vemos como unos 3 o 4 grandes grupos de poder. ¿Son estos los que realmente se apuntan que estaban dirigiendo el asesinato de Prim? A los que se apunta realmente, de las teorías más consolidadas, son a Montpensier y a Serrano. Pero claro, tú piensas, o yo por lo menos pienso, que me parece curioso que no se haya apuntado, no como artífices o autores intelectuales del asesinato de Prim al entorno de Isabel II o María Cristina, pero por lo menos hubo una especie de pacto de familia o conversaciones para un pacto de familia entre esos tres entornos, María Cristina, madre, y sus dos hijas, Isabel II y la mujer de Montpensier. ¿Cómo es posible que se apunte a Montpensier del asesinato de Prim sin que se hable de su entorno o de estos trabajos que es que justo los meses inmediatamente anteriores del asesinato de Prim llevó a cabo con su hermana, o sea, con su cuñada y su suegra? Obviamente, Manuel, porque aquí yo creo que cabe recalcar, por poner un poco de contexto, que es Prim está como el presidente del Consejo de Ministros, el presidente del gobierno. Él buscó reyes que no fueran borbones, ¿no? Que en este caso acabó siendo Amadeo de Saboya, que era el rey italiano, que no era de los borbones. Y a la vez, entre medias, antes de su asesinato y después de la gloriosa, hizo varios discursos bastante relevantes en contra de los borbones. El primero, el que hemos leído de los 3 jamases. Pero también tenía buena relación, en teoría, con los borbones de ese momento, por lo menos con una María Cristina, ¿verdad? Sí, de hecho eso es curioso porque María Cristina estaba casada con el duque de Riánsares. María Cristina había sido la mujer de Fernando VII, se quedó viuda y al muy poco tiempo se casó con otro señor que era el duque de Riánsares, Fernando Muñoz. Pues bien, esta persona y el entorno más cercano de esta persona, que lógicamente es el de María Cristina también, en parte, fueron como una especie de padrinos políticos y personales de Prim durante décadas.
Y incluso después de la Gloriosa, la relación seguía siendo buena, porque todo el mundo sabía lo que iba a pasar. La propia madre de Isabel II sabía que iba a acabar el reinado de Isabel II y llevaba años avisándola de que cambiaba de tercio o acabaría su reinado. De hecho, cuando la propia Isabel II se queja de que su hermana o el marido de su hermana ha sido el artífice en parte de su caída, es que la propia madre de Isabel II le dice a Isabel II, mira, o sea, tu hermana no se ha metido en política nunca. O sea, si se ha metido ahora, la culpa no es suya, es tuya por lo que has hecho en tu reinado, ¿no? Pues bien, el entorno de María Cristina con Prim, o sea, tenía muy buena relación, pero está el problema que te estaba contando antes, las falsas expectativas. Porque ahí ya hubo tiras y aflojas entre ellos, porque no terminaban de entender qué es lo que estaba haciendo Prim cuando a ellos les decía, oye, que hay posibilidad de que los Borbones vuelvan. O no les cerraba las puertas y de repente daba el discurso a los tres jamases, como acabas de decir. Y cuando le preguntaron, oye, ¿por qué has dado este discurso? Si me estás diciendo otra cosa diferente. No te digo lo contrario, pero sí otra cosa. Porque yo estoy dejando la puerta abierta a que el día de mañana pueda reinar un Borbón. Si no es uno, es otro. Y Prim, fíjate, porque este discurso con el que has abierto, el de los tres jamases, esto es divertido, es el discurso más importante de Prim de toda su carrera política, o más, no es el más importante, lógicamente, pero sí el más Trascendente. sí, el que más ha trascendido, justo. Y por su importancia, ¿no? Y por el trasfondo. Pues bien, lo que contestó Prim a quienes le pedían cuentas de ese discurso fue, oye, yo he dado este discurso por no parecer extraño a mis compañeros de partido. Pero no es lo que pienso, ¿no? Más o menos, fue lo que dije. O sea, claro, tú imagínate cómo jugaba con unos y con otros. ¿Cuál era la realidad de Prim? ¿Cuál era la verdad? Yo no lo sé. Yo sé que jugó con unos con unas expectativas que luego no eran la verdad. Pero no sé si él pensaba así o pensaba como en público. Es por un lado está diciendo en público muerte a los Borbones, bueno, más que muerte, que no volverán jamás, 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 por lo menos una muerte monárquica en España. Y luego por otro lado, por detrás están diciendo que le estaban obligando en su partido y que él realmente sí que habría las posibilidades, habría las puertas a que volviesen. Pero claro, esto al final lo que hacían era no que se hiciera amigo de todos, sino que realmente empezase no sé, a todo el mundo como enemigo, porque nadie se termina de fiar de él, entiendo. Claro, lo que en un principio sí que es conseguir no amigos, pero sí adhesiones a una causa para derrocar un reinado y un gobierno, se convirtió, por haber dado una patada para adelante al principio, se convirtió cuando llegó el momento de materializar las cosas en que aquellos que se habían adherido a tu impulso, pues luego se enfadaran lógicamente con él. Y esto pasó en todos los entornos. Pues los republicanos que se habían adherido, los demócratas, querían una república. Pues luego vieron que no iba a haber una república, que iba a haber una monarquía de un rey electo. Los Montpenseristas, es decir, la Unión Liberal, querían que el rey fuese Montpensier y su mujer. Y de repente vieron que tampoco, además, porque luego Montpensier el propio, él mismo la lió y acabó saliendo de la palestra de posibles reyes, ¿no? Pero realmente fue eso. Aquellos que se adhirieron vieron que habían sido engañados o vacilados de alguna forma por Prim, ¿no? Pero, Manuel, hay una cosa interesante también entre medias, y es que Prim, o por lo menos su ministro de Hacienda, tuvo un problema muy gordo con la familia de los Borbones. Bueno, esto fue un punto de inflexión, fíjate, para María Cristina y su entorno, más importante que el propio discurso de los tres Que yo jamases. creo que es algo que tampoco se termina de saber, ¿verdad? O es algo que No, no está esto, escrito en los libros de historia, ¿verdad? Pero en uno mío, solamente, pero no, que yo sepa, no estaba publicado. Pero sí, sí, o sea, bueno, el discurso sí que está publicado, lógicamente, porque el ministro Figuerola, que fue, para que os hagáis una idea, ¿no? De la importancia, fue el que hizo oficial la peseta como moneda única en España. Este señor dio un discurso sobre el robo de las alhajas de la corona por parte de Isabel II y María Cristina. entonces Claro, el ministro de Hacienda dio un discurso público en el Congreso de los Diputados diciendo que los Borbones habían robado las joyas de la corona. eso es, las que no les correspondían a ellas personalmente, ¿no? Y claro, esto, como te digo, fue un punto de inflexión más que el de los tres jamases en cuanto a la relación entre Prim y el entorno de María Cristina, de aquellos que la habían apadrinado durante décadas. No digo el entorno de Isabel II, que es esa parte, sino el de María Cristina. ¿Por qué? Pues tú piensas que es que fue una falta al honor de directamente a María Cristina. O sea, la está llamando ladrona. Y ya no solo Figuerola, sino que el propio Prim había permitido que un ministro suyo lo hiciese.
y no le obligase a retractarse. Pues esto, lo interesante de esta historia es cómo deriva y cómo acaba. Pero en el ínterin hay un punto que a mí me gusta, que es como el duque Riánsares, ese marido de María Cristina, recibe una carta de Prim en la que le dice, oye, tu hijo me ha pedido la licencia del ejército. Su hijo pues tenía cargos honoríficos en el ejército más que, no, o sea, no ejercía como militar. ¿Qué significa pedir la licencia de ejército? Retirarse de todos esos cargos militares que tenía. Por lo tanto, los Borbones de repente empezaron a retractarse de cargos militares. Bueno, en este caso, un hijo de María Cristina y de Riánsares, del que os digo. Y también el propio Riánsares lo pidió, ¿eh? Entonces, cuando Riánsares recibe esta carta, María Cristina y Riánsares reciben esta carta, la contestación de estos fue, sobre todo de él, de Riánsares, le contesta a Prim diciéndole. De hecho, lo voy a leer exactamente, que lo tengo aquí delante, porque es que esta frase denota esas cuestiones de honor de esa época. Empieza así, literalmente. ¿Qué habría hecho el vizconde de Bruch, que este era Prim, si a la edad de 30 años se hallara con un papel público en el que leyera que un Figuerola cualquiera, ese ministro de Hacienda, injusta y alevosamente insultaba a su madre diciendo de ella las horribles cosas que se ha permitido Figuerola decir de la reina madre? Ya sé lo que ha contestado tu corazón, le decía a Prim. ¿Cómo no has comprender que cuando en los bancos del ministerio se insultan, se llama ladrona a una madre, pueda mi hijo, que viste el uniforme del ejército español, ponérselo otra vez sin haber lavado con su sangre la honra de su madre? Manuel, Yo se lo prohibí y él dimitió. Te expuso respetuoso lo que su corazón de hijo le dictó. Manuel, esto está claro que era un tirar el guante para hacer un duelo en contra del ministro de Hacienda. Sí, esto es literalmente una cuestión de honor de aquella época, pero lo mejor de todo es que no fue el hijo de Riánsares el que acabó con esa cuestión de honor, sino que fue su yerno, el marido de una de sus hijas, de una de las hijas de María Cristina, bueno, era un político, era el Marqués de Camposagrado. Era muy cercano a Montpensier, un político más o menos relevante por sus influencias en aquella época, más que por su capacidad política o su relevancia en la ideología política. Pues esta persona, sus amigos, para evitar que se materializase la cuestión de honor entre Camposagrado y Figuerola, porque Camposagrado iba directo, le tuvieron durante bastante tiempo, te diría que meses, bueno, te diría no, durante muchos meses le tuvieron evitando que se cruzase con Figuerola, Pues sí, le sacaban de Madrid, claro, por lo que podía llegar a pasar. pero porque le quería matar. Sí, literalmente, bueno, quería llegar a las manos por El lo menos. yerno de María Cristina, si le encontraba por la calle Sí. al ministro de Hacienda, ¿no? ¿Qué fue lo que pasó? Claro. Se lo quería cargar. Claro, durante muchos meses le sacaban de Madrid para evitar que se cruzase con él. Le llevaban a cazar a las tablas de miel, a otros sitios, a los montes de Toledo, donde fuese. Pero lo sacaban de Madrid. Hasta que en un momento dado quiso este hombre volver a Asturias, que es donde tenía como su residencia principal, que además ahí montaba unas cacerías muy típicas de la época y tal. Bueno, pues que al final el problema que tuvo es que con las nevadas del mes que quiso volver no podía cruzar los picos de Europa, con lo cual se tuvo que quedar en Madrid. Y justo uno de esos días que se tuvo que quedar en Madrid fue al Congreso de los Diputados y se cruzó con Figuerola. Y ahí le empezó a insultar, le dijo mal caballero y otra serie de insultos que ahora no recuerdo. Y esto acabó en un duelo, un lance, como se llamaba, ¿no? Claro, pero no acabó materializándose el duelo, porque no sé si sabes, ¿no? Que los duelos en aquella época no es que te lanzaba el guante y nos vamos a la calle y nos pegamos 2 tiros o nos damos al primer estoque, lo que sea, ¿no? Sino que se nombraban los padrinos, 2 de cada lado, y estos padrinos tenían el objetivo de que no se verificase el duelo. Y luego, si se verificaba, pues de las normas de aquel duelo. Pero tenían el objetivo de que no se llegase a eso. ¿Cómo? Pues, oye, el que ha ofendido, que se retracte. O que los dos se retracten en parte, o que sobre todo aquel que ha ofendido el honor, que en este caso era Figuerola, se tenía que retractar. Por lo menos llegar a un acuerdo en común para que no se disparasen por la calle. Claro, que no era fácil. De hecho, en este caso, los padrinos, que eran 4 personas muy importantes en el ámbito político de esa época, estuvieron más de 20 horas de reuniones. Más de 20 horas de reuniones para llegar a un acuerdo en el que Figuerola se tuvo que retractar de sus palabras en el Congreso de los Diputados. Pero Manuel, entonces esto sería bastante sonado en España de la época, intuyo. Y aquí, claro, aquí estamos hablando de Prim. Prim dejó que su ministro de Hacienda
lo dijera y luego tampoco hizo nada para que se retractase. Intuyo que él había sido uno de los primeros que había echado a Isabel II, estaba diciendo que los Borbones podían venir, pero luego luego da un discurso diciendo que no. Más adelante acepta que entra Amadeo de Saboya como nuevo rey. Justamente todo esto está pasando en 2 años y entre medias su ministro de Hacienda dice barbaridades en contra de la familia real. Como podía estar la familia real a favor de que Prim se quedase, ¿verdad? No, Estaba claro, haciendo sí, todo lo contrario para que ninguno de los Borbones pensase que Prim podía ser una persona que iba a ayudarles a futuro. claro. Aquí hay además un punto de inflexión en cuanto a este entramado de familias y de quién podría estar detrás, ¿no? Porque ahora que hablamos de los duelos, otro duelo mítico que hubo en el año 1870 fue el de Montpensier. O sea, Montpensier seguía con aquella esperanza de llegar a poder ser rey. Todavía se estaba buscando rey en España en 1870, de hecho fue, ahora te digo cuando se nombró Amadeo de Saboya, pero fue más tarde, y Montpensier la lió porque se batió en duelo con Enrique de Borbón. Y en ese caso el duelo sí que se verificó y Montpensier mató a su primo. Sí, gracioso, Manuel, porque aquí lo que estamos viendo es que los yernos de María Cristina, la pobre la tendría que tener frita porque estaba intentando tener duelos y por todos lados, ¿verdad? Y Montpensier, fuera de bromas, la realidad es que Montpensier era uno de los posibles candidatos y de los que más posibilidades podría llegar a tener de reinar en España, pero por batirse en duelo se quedó sin ninguna posibilidad. Eso es, o sea, a partir de ese momento se descartó la posibilidad de Montpensier de una forma pues, más o menos seria, ¿no? Pero esto es un buen punto de inflexión para la familia. Porque no digo que sea a partir de ese momento, pero sí que muy cercano a él a partir de un par de meses después. Porque además esto es importante y te voy a explicar el por qué muy resumidamente. Porque claro, aquí había unos que querían que Montpensier fuese rey y que ya se descartaba. Otros, el entorno de Isabel, ahí había, dependiendo si le llamas el entorno más cercano o no, pero sí moderado, aquel partido de la reina, en el que había dos opciones. Y dentro de estas dos opciones otras, pero que Isabel II volviese, que es que era absurdo y nadie lo podía creer, pero había gente que todavía le decía, no abdiques, que no es el momento, que puede ser que haya posibilidad, que no sé qué, ¿no? Por posibles sublevaciones, imagínate lo que fuese. Los otros, a lo mejor con más perspectiva, decían, abdica en tu hijo, que sea tu hijo, y nombramos una regencia, ya sea Montpensier o sea otro. Ese tío es Alfonso XII, ¿no? Eso es, que sería luego Alfonso XII. En ese momento era un niño con la Revolución Gloriosa, creo que de 11 años, y cuando comenzó, y luego, pues bueno, en ese momento tendría pues 13 años a lo mejor, ¿no? Con lo que iba a ser necesaria una regencia. Aquí entiendo que lo que estás diciendo es que antes de que se empezase a hablar de Amadeo de Saboya, ya ahí se ve como posiblemente Isabel y María Cristina, y entiendo que después Luisa Fernanda y Montpensier, después de ver que no tenían ninguna posibilidad, vieron que la posibilidad real era apostar por Alfonso XII, ¿no? Aunque era un niño todavía. Claro, o sea, ahí se junta todo, porque Montpensier tiene que renunciar, lógicamente, a ser él el rey. Por otro lado, Isabel II es convencida, por fin, de abdicar en su hijo, que además no le falta tampoco influencias del propio emperador francés en ese momento. Fíjate cómo era influenciable Isabel II, que incluso para hacer lo que la gran parte de los moderados de su partido le estaban diciendo que hiciese, que era abdicar en su hijo, ella incluso va al emperador francés y le lleva 5 o 7 preguntas para decirle cómo debo abdicar, cuándo debo abdicar, de qué forma, tal. O sea, y es el emperador el que le dice, bueno, pues de esta forma, de esta otra, en tal mes, no sé qué, ¿no? Bueno, pues así de influenciable era Isabel II y después de preguntar al emperador francés ya decidió en el verano en el mismo verano del año que murió Prim, fue cuando decidió abdicar. Entonces aquí ya tenemos Isabel II descarta su posibilidad, Montpensier descarta su posibilidad, pero empiezan a juntarse estas familias o a empezar a hablar de posibilidades a futuro. Tú imagínate, en ese momento Isabel II no hablaba con su hermana, pero Isabel II le dice a su madre, oye, igual ahora es el momento de empezar a hablar con mi hermana. Y empiezan a hablar para hacer un pacto de familia en el que sí puede ser que Alfonso XII el día de mañana sea rey, con una regencia interina de, de Montpensier, y todos salimos ganando, porque mi hijo es rey, mi cuñado tiene una regencia, y mi madre que haga de media hora de todos, que al final es la que mm, más seriedad tiene de cara a todas las negociaciones con los moderados y con otros hombres políticos, ¿no? Muy Manuel, pues yo creo que
queda claro el contexto histórico, los grupos de poder, qué estaba haciendo Prim, que al final hacía que estuviera todo el mundo en contra. Hemos hablado también de los otros grupos de poder, que eran menores, pero que también se ponían en contra, obviamente los republicanos, obviamente los carlistas. Pero hay un momento en 1870 en el que se termina decidiendo que el próximo rey será un rey italiano, que no es un rey Borbón, que además su padre fue el artífice de la unificación de Italia y el que echó a los Borbones de Italia. Por lo tanto, se decidió traer a Amadeo de Saboya, el hijo del rey que había echado a los Borbones de Italia y además que había tenido muchos problemas muy grandes contra el Vaticano porque le atacó directamente al Papa y al Vaticano y al poder que tenía el Vaticano en ese momento en Italia, ¿no? Con esto empezamos a ver un contexto en el que obviamente Prim estaba teniendo mucha gente en contra, en el que el día 30 de diciembre de 1870 iba a traer a este nuevo rey. Pero Manuel, ¿cuándo se eligió formalmente a este rey, a Amadeo de Saboya, para que viniese? ¿Y qué estaba pasando por detrás? Porque entiendo que la única opción que había ahí era que obviamente Prim era el centro neurálgico de que esto sucediera y prescindir de él era la única solución posiblemente para que no pasara. Eso es. De este entorno que estábamos hablando antes, sí que sabemos lo que estaban tramando antes incluso de la elección del nuevo rey. Porque ya tenían ellos la posibilidad, ya te he dicho, Alfonso XII con una posible regencia, etcétera, con una serie de condicionantes. Para esto ya estaban, antes de la elección del nuevo rey, que lo que no sabían era que se iba a precipitar de tal forma, ya estaban trabajando entre sus agentes secretos, porque eran agentes secretos, que se dedicaban a levantar o intentar levantar y financiar este tipo de golpes bajando al barro, ¿no? Diciéndolo coloquialmente. Y Isabel II, tenemos la evidencia que tenía uno con María Cristina y que estos dos se juntaron en Madrid en cierto momento, un par de meses antes de la elección del nuevo rey, para una nueva sublevación. O para un nuevo levantamiento o lo que fuese un golpe de Estado, imagínate, ¿no? En ese momento no lo sabíamos, o no lo sabemos, en ese momento lo que estaban tramando, perdón. Pero todo seguramente se precipitase con la elección de Amadeo Saboya el 16 de noviembre de 1870. Un mes antes, prácticamente, un mes y pocos días antes del atentado contra Prim. Claro, desde aquí lo que vamos a hacer es especular, pero especular sobre una base, que a mí me parece lo más interesante de todo esto, y es que María Cristina y Isabel II de Montpensier, o por lo menos María Cristina y Isabel II, tenían un documento que nunca llegó a materializarse, el contenido de ese documento. ¿A qué te refieres con que tenía un documento? ¿Te refieres a que redactaran un documento entre ellas? Eso es, o sea, por lo menos en sus manos, en sus archivos, existe un documento de un manifiesto para levantar a las tropas, a los militares en general, fechado el 25 de diciembre. Esto quiere decir 2 días antes del asesinato de Prim, se iba a dar un golpe de Estado. El atentado. Con el título, 2 días antes del atentado, perdón, no del asesinato, eso es. Se iba a dar un golpe de Estado, bajo el lema, o el título, ¿no?, de Abajo el rey extranjero. Con lo cual, seguramente, ellos ya estaban previendo trabajos, y el 16 de noviembre se precipitaron y, con un margen de un mes, intentaron preparar ya un golpe de Estado como tal. En este manifiesto, resumiendo, bajo este lema que os digo, de Abajo el rey extranjero, se ofrecía una serie de ascensos a los oficiales, pagos a las tropas y sobre todo siempre y cuando te adhirieses al golpe en los primeros, no sé si eran 3 días. Luego más tarde pues no tenías esa serie de beneficios que si lo hacías al principio. Con lo cual era un aliciente para que la gente se adhiriese como tal, ¿no? Pues lo más interesante de esto es que el siguiente documento que está en el archivo de María Cristina, a continuación de este manifiesto, para dar un golpe de Estado, está la orden de ejecución de los 191 diputados que votaron a favor de nombrar a Amadeo de Saboya. Existe un documento en el que, después de la elección de Amadeo de Saboya, se ve claramente cómo María Cristina y Isabel II estaban preparando un golpe de Estado, y además un golpe de Estado parece bastante cruel, ¿verdad?, para todo lo que hubo los anteriores golpes, como la Gloriosa, porque en este golpe de Estado querían matar prácticamente a más de la mitad de los diputados del Congreso
de España. Sí, aunque luego seguramente no fuesen tan rigurosos y conmutasen las penas de muerte por otro tipo de penas como exilio, ¿no? Pues esto luego pasó en otras épocas, ¿eh? Pero realmente, porque sobre todo piensa cómo vas a gobernar si has matado a gran parte del espectro político de tu país. O sea, no creo que lo fuesen a materializar, pero por lo menos sí que está ese documento con la orden de la pena de ejecución de todas estas personas. Y entonces lo que estaba claro es que iba a ser el día 25, pero el atentado fue el 27. ¿Qué pasó el día 25? No pasó nada, absolutamente nada. Sabemos que estaban preparando algo. No podemos decir que supiesen nada del asesinato del atentado contra Prim, pero sí que aquel a quien se ha apuntado principalmente y casi siempre, junto con Serrano, como autor intelectual del asesinato de Prim, tenía relación con las personas que estaban llevando a cabo un manifiesto para un golpe de Estado en aquellas fechas. Con lo cual, yo no te puedo concluir que supiesen o no, pero que alguna relación tenía que tener o algún vínculo, pues seguramente. De hecho, en muchísimas cartas dirigidas al entorno de María Cristina se puede leer como acabado Prim, acabado el progresismo, antes de la muerte, ¿eh? De hecho, la propia carta, que está con posterioridad a la muerte, Entonces, Manuel, lógicamente, que dice muerto, Prim ha muerto como al gusto de todos, como los cochinos, con la frase que hemos hablado al principio, pues esto va dirigido también al entorno de María Cristina. Es verdad que el asesinato de Prim dicen que lo sabía muchísima gente, o sea, que era medio público. Pero una cosa es que sea medio público y otra cosa es que tú estés envuelto en un golpe de Estado para esas fechas y que además tú, con la importancia que tienes, no pares de recibir cartas como en cuanto llegue Amadeo de Saboya esto va a ser un avispero para el rey extranjero, o cartas como este es el segundo acto, el tercero es la muerte, ¿sabes? O sea, hay una serie de cosas pues, que dan pie a pensar y además, más allá de eso, los propios agentes secretos que están preparando un golpe. O sea, está claro que estaban preparando algo todos. En esta ecuación yo no puedo meter a Serrano, que es el otro al que siempre han metido, porque no tengo ningún indicio. De hecho, a Serrano le han metido siempre porque pillaron, Prim tuvo dos intentos de atentado en los mes y pico inmediatamente anterior al que luego le mató. Pero realmente a Serrano se le inculpa porque en uno de estos intentos pillan que aquel que había estado pagando o captando a aquellos que tenían que asesinarle era el jefe de la guardia personal o escolta personal de Serrano. Con lo cual, a partir de ahí es donde se han sacado todas las teorías de que Serrano pudo tener algo que ver y puede tener sentido, porque lógicamente si el propio jefe de la guardia personal de Serrano estaba inmiscuido en todo esto, pues puede dar pie a pensar que el propio Serrano también, lógicamente. entonces, Manuel, tenemos a un serrano en el que parece ser que por lo menos las dos veces anteriores lo había intentado. A la familia real, que por lo menos sabían lo que iba a pasar, y entre medias, el día 25, 2 días antes del asesinato, habían preparado un golpe de Estado, que no pasó, nada, el día 25, y tampoco pasó después de la muerte de Prim, pero que estaban preparando algo, pero con nombre y apellidos, con fechas, algo bastante claro y que está bastante claro que lo estaban haciendo, no es una suposición. Y luego, obviamente, el resto de grupos de poder, pues que estaban haciendo algo parecido. Y hay un punto aquí, que ahora que hablas del resto de grupos de poder, que casi se me olvida, es los republicanos. Y es que es muy interesante porque los republicanos tenían un periódico, creo que se llama El Combate, ¿no? Si no recuerdo mal. Pues en este periódico publicaron durante días y semanas antes del atentado contra Prim un manifiesto muy parecido al manifiesto del entorno de María Cristina. El lema de abajo el rey extranjero y una serie de puntos que son muy parecidos. ¿Puede ser casualidad? Puede ser, pero para mí alguna relación tenía que haber. ¿Qué dices? ¿Por qué los republicanos se van a aliar con el entorno de María Cristina? Pues igual que lo habían hecho con la Unión Liberal, con los progresistas, en su momento, dar otra patada para adelante y acabar con lo que estaba en ese momento y ya luego ya veremos, ¿no? Y de hecho, Manuel, uno de los que se dice que se enjuició por el asesinato, se dice que era republicano también, ¿no? Bueno, es que de hecho el dueño de ese periódico que te acabo de comentar fue el que, o sea, ¿te acuerdas, no? Que te contaba que alrededor de la berlina del coche de caballos de Prim hubo un silencio hasta que alguien gritó, disparad puñeta. Pues supuestamente ese que gritó disparad puñeta era Paul Angulo, el director de ese periódico, dueño de ese periódico.
Entonces, Manuel, yo creo que apasionante el entender todo lo que había por detrás, pero volvamos ahora a estos 3 días. A los 3 días, desde el 27 de diciembre hasta el día 30 que llega Amadeo Saboya. Tenemos a todos los grandes grupos de poder con ganas de que Prim muriese. Tenemos el día 30 a Amadeo Saboya desembarcando en España porque iba a ser el nuevo rey extranjero. ¿Quién ha sido, quién no ha sido? Realmente parece muy complicado de ver y de entender. Aparte de que hubo un juicio, pero que el juicio se ha perdido muchísimas, ¿verdad? Se ha perdido muchísimo documento. Lo que sí que está claro es que podrían haber sido todos, podrían haber sido solo unos, o se podrían haber juntado todos para haber acabado con él en un mismo momento y que este día 30, por lo menos si llega Amadeo Saboya, sea sin Prim de por medio, ¿verdad? ¿Tú qué piensas? ¿Quién crees que podría haber sido? Yo no puedo concluir quién, porque hay libros que contradicen unos a otros, o sea, que la gente sienta cátedra en este sentido, yo no me atrevo a decir nada que no hayan dicho los demás. Yo no te puedo decir quién ha sido. Lo que sí que te puedo decir es que tiene sentido. Prin había sido el que más pronunciamientos había dado de los políticos que había en ese momento, de los militares que había en ese momento, es aquel que más veces se había pronunciado seguramente, seguro, y sabía perfectamente, y esto lo leí, en alguna carta suya lo decía, por ejemplo, no le preocupaban en ningún momento los carlistas porque nadie mejor que él sabía conspirar, con lo cual tenía a todos bien controlados. Y de hecho algún intento de levantamiento carlista o isabelino es que los cogió a través de la correspondencia antes de incluso que se levantasen. Porque él decía que él era el experto realmente en pronunciamiento, ¿no? Claro, Entonces, él como era... él es el experto, nadie se la iba a colar, ¿no? En ningún momento. Eso es, esa era su idea. Y además de eso tenía una adhesión muy fuerte de los militares, porque era un militar de mucho prestigio. Era muy difícil que, viviendo Prim, consiguiesen dar un golpe. Con lo cual tiene sentido que aquellos que querían dar un golpe quisiesen también matar a Prim, por muy buena relación que hubiesen tenido en el pasado. Pero mi teoría, no mi teoría, no tengo una teoría sólida, ¿no? Pero mi idea sería, no consiguieron matar a Prim. A lo mejor las fechas entre el 25 y 27 pudieron bailar, ¿no? Que estuviese previsto para el 25 por el atentado, por lo que fuese el 27 y no el 25, pero que se intentase de alguna forma alinear el atentado con eso. Pero es que Prim no murió. Y al no morir Prim, a lo mejor aquellos que se iban a levantar se retrajeron por lo que pudiese pasar, ¿no? Efectivamente. Y de ahí todavía cobra más sentido el rematarle, que le pudieran haber rematado, o que hubieran tenido la suerte de que realmente tuviera una septicemia al tercer día y que falleciese. Claro. Y piensa que el mismo día que murió, desembarcó en Cartagena Amadeo de Saboya. Entonces aquí dices, ¿y por qué no se levantaron después? Sí, estaba muerto Prim. Bueno, realmente Amadeo de Saboya se encontró en un país completamente enemistado con él, que le hicieron la vida imposible y que al poco tiempo él se tuvo que ir por su propio pie. O sea, y decidió irse porque no veía gobernable o no veía Tuvo como su 2 años, utilidad. ¿no? De gobierno, Sí, de hecho, sí, más o menos. reinaba. Sí, y no vio su utilidad en este país y se fue, con lo cual puede ser, y yo eso sí que lo he leído también como opinión propia de aquellos que lo dejaron estar, de bueno, que esté y veremos después la situación futura que seguramente nos haya en el camino a nosotros, ¿no? Claro, totalmente. Y ahí al final se termina viendo de cómo sin Prim al final Amadeo Saboya no era nadie en Eso España, es, ¿no? eso es. Además, Manuel, dentro de todo esto que hemos visto de la complejidad política de ese momento, no hemos hablado de la masonería, pero he escuchado rumores de que Prim era masón. Sí, sí, no, efectivamente. Luego, aquí hay gente que dice que no, ¿no? Pero, por ejemplo, el experto el más reputado o oficialmente el que parece que más sabe de masonería en España es Ferrer Benimeli, que es un jesuita, y este dice que no estaba probado que Prim fuese masón, pero bueno. Otros dicen que Prim era masón del grado 33, que su nombre masónico era Washington, y que mira, la relación con Estados Unidos, ¿no? Fíjate. Y bueno, yo te puedo asegurar que era masón, por mi parte, porque en aquellos íntimos amigos suyos que se intercambiaron cartas, sorprendidos por esta situación o esta posición que adquirió Prim de vacilar a unos y a otros, en estas cartas se decía claramente o que Prim estaba bajo la farsa masónica, literalmente, ¿no? O sea, o que estaba bajo el sometimiento de los mandiles y que temía a su logia,
o lo que pudiese hacer su logia, o las frases masónicas extranjeras, todo así. Sí que Entonces, tú sí que tienes indicios de que lo fuera. tengo indicios de terceros, lógicamente, frases de terceros hablando sobre él, pero es que eran terceros Muy cercanos. absolutamente cercanos, de los más íntimos de Prim. Aquí Manuel, obviamente, lo que tiene la idea es que bueno, que Prim pudo llegar a ser un títere de la masonería durante estos 2 años y por eso de repente abría las puertas a unos pero las cerraba, daba un discurso público que no tal. Pero bueno, ya estos son suposiciones y cosas que no podemos llegar a tener. Pero es verdad que Amadeo Sagoya también parece que estaba vinculado con la masonería y que, bueno, pues que igual podría haber sido, pues eso, la solución masónica hacia dónde Bueno, llegar. efectivamente, Amadeo de Saboya también dice que era masón, su padre, y de hecho su padre había sido excomulgado de la Iglesia Católica, que eso ya no lo digo por la relación con la masonería, que también, sino porque por el proceso de unificación italiana y acabar con los estados pontificios de alguna forma, ¿no? Con el poder terrenal del Papa. Entonces, esto además tenía también un impacto bastante gordo, la llegada de un rey a un país como España, todavía muy católico, ¿no? Que su familia hubiese sido excomulgada y además él siendo masón, pues lógicamente fue algo que también generó mucho rechazo, más allá de que fuese un rey extranjero, que no tenía ni idea de lo que pasaba en nuestro país, todas las circunstancias que se pudieron dar, ¿no? Como Manuel, yo creo que con esto y con esta historia ha quedado clarísimo como Prim, durante su mandato de estos 2 años, desde la gloriosa hasta su asesinato, se puso mucha gente en contra, quiso llevar a España hacia una dirección diferente, hacia la que en esos momentos posiblemente se podía llevar, ¿verdad? Y al final pues acabó con su asesinato y con la vuelta de los Borbones con un Alfonso XII años más tarde. Con esto, Manuel, yo creo que lo podemos dejar así. Creo que queda claro cómo la historia de España podría haber cambiado radicalmente si durante estos 3 días, entre el 27 de diciembre de 1870 y el 30 de diciembre, hubiera pasado otra cosa. Y como estos 3 días fueron clave para el cambio real de la España del futuro y de la España que tenemos ahora, ¿no? No sabemos lo que podría haber pasado si no hubiera fallecido Prim, pero sí que tenemos claro que por lo menos los años siguientes hubiera sido bastante diferente. Entonces, con todo esto, como todos los podcasts, Manuel, yo creo que sería bueno si nos puedes recomendar algún libro que nos podamos leer para saber más sobre el tema si estamos interesados, y yo creo que con esto ya podremos cerrar el podcast. Sí, pues libros como biografía de Prim, igual la mejor biografía en general, aunque luego tienen algún capítulo, lógicamente, sobre el asesinato. La de Emilio de Diego está muy bien. Emilio de Diego es como, yo creo que la persona que más sabe sobre la propia biografía completa de Prim. Pero luego, sobre el asesinato en concreto, está la de Javier Rubio, que era un diplomático que falleció yo creo que hace pocos años, y que se llama Juan Prim, sus años de gobernante, su asesinato. Este es muy bueno. Y luego también tenemos a Pedro el Rius, que este no era historiador, sino abogado, decano del Colegio de Abogados de Madrid, y fue el que se encontró, gracias a su trabajo, todos los legajos del proceso judicial en un sótano húmedo, no sé si en unos juzgados. Están perdidos, prácticamente. Sí, absolutamente abandonados y humedísimos y bastante deteriorados, lógicamente. Y su libro tenía varias ediciones y según la edición más avanzada, pues aportaba más, ¿no? Se llama Los asesinos del general Prim. Luego, uno que sacaron, el último yo creo que han sacado, que es de José María Fontán y Alfredo Redondo, que se llama El asesinato del general Prim a través del sumario incubado. Ellos dicen que son los que más han estudiado el sumario, todo ese proceso que había encontrado Rius, pues lo han estudiado a fondo y bueno, concluyen su teoría, ¿no? Otro de José Andrés Rueda, que se llama ¿Por qué asesinaron a Prim? Y el del criminólogo que montó esta teoría, ¿no? Con la exhumación, a raíz de la exhumación del cuerpo y tal, que se llama Matar a Prim, y que él se llamaba, que también murió hace unos años, Francisco Pérez Avellán. Bueno, pues yo creo que con esto lo dejamos aquí. Damos las gracias a todos los que nos habéis estado escuchando. Ha sido un podcast o una historia, por lo menos que a mí, una historia olvidada, de las que más me puede gustar, por la trascendencia que tiene y que ha tenido, y por lo poco que se sabe, y sobre todo, porque seguimos sin saber si mató a Prim. Y yo creo que seguirá así y nunca sabremos quién mató a Prim. Muchas gracias, Rodrigo. Muchas gracias a todos.